Esta mañana vine y me dieron la información, fue a las 9 de la mañana, cuando ya yo tenía 2 horas acá, y me habían dicho que lo estaban bañando cuando resulta ser que era que estaba muerto. Que falleció por la misma infección. Es pésima porque ahí hay pacientes que están durmiendo en los pasillos, ahí hay pacientes que están en el piso, ahí hay pacientes que, bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, sí hay insalubridad. Hola amigos de ¿Qué se escucha? Hoy se tocará el tema de las infecciones de hospitales o nosocomiales, que más adelante explicará en detalle la especialista y directora de infectología del Hospital Universitario María Eugenia Landaeta. Estas enfermedades eran consideradas antes del siglo XIX imposibles de contagiar dentro de los centros de asistencia médica. Era inadmisible pensar que el médico era también de alguna manera propagador de enfermedades. Pero ¿ustedes qué opinan? ¿Creen que están a salvo dentro de los hospitales y las clínicas? No hay suficientes productos de limpieza para los hospitales y todo esto, y por esto ocasiona que se creen muchas más infecciones, porque los hospitales deben tener un nivel de sanidad y no lo tienen. Mi hija tiene 3 años y en Maturín una vez, ella tenía un problema en el estómago y se infectó con otra enfermedad de otra gente de ahí. Usaron mismo inyecciones y esas cosas. Sé que el problema es muy grave debido a la falta de suministros de agua y todo lo que eso acarrea por saneamientos y falta de prevención. La falta de higiene en lo que es los hospitales, no solo eso, sino que hubo ocasiones, yo anteriormente había ido, no me acuerdo qué hospital, queda por La Guaira, habían reutilizado una jeringa que ya fue usada en lo que es una vacuna. ¿Qué son infecciones hospitalarias o nosocomiales? Son aquellas infecciones que no tenía el paciente en el momento de ingresar al hospital, sino que se adquieren posteriormente dentro de la institución hospitalaria. También se llaman de asistencia de salud porque no solamente se refieren a los hospitales, sino que también se refiere a otros sitios donde la persona puede estar ingresada, por ejemplo, en la clínica, en las casas hogares, en los sitios de enfermedades crónicas, o sea, donde el paciente pasa mucho tiempo y le atienden desde el punto de vista de salud. Otra forma de llamar estas infecciones son contagio hospitalario, infecciones intrahospitalarias, infecciones relacionadas a la asistencia sanitaria, infecciones por gérmenes adquiridos resistentes a los antibióticos, que muchas veces se debe a la mala información del personal con referente a las técnicas de aislamiento. ¿Son adquiridas solo en hospitales o también en clínicas? También pueden ser adquiridas en las clínicas porque tiene que ver sobre todo con la atención de salud, con el número de personas que atienden al paciente y con el estado de inmunidad de la persona. ¿En qué parte del hospital se produce el contagio con gérmenes resistentes a los antibióticos, que son los causantes de infecciones nosocomiales? Las bacterias resistentes a los antibióticos se encuentran en los hospitales y en las clínicas en muchos sitios, por ejemplo, en los sitios donde hay agua, que por ejemplo donde se lava uno las manos, donde hay líquidos para curar las heridas, donde hay sitios, por ejemplo, donde hay soluciones para la atención de los pacientes. Todos estos líquidos pueden ser contaminados con bacterias multiresistentes y por supuesto, esas bacterias pasan también a las manos del personal, de los médicos, las enfermeras, todas las personas que tocan al paciente que está hospitalizado. Muchos especialistas consideran que estas infecciones son adquiridas por la insuficiente esterilización o por la falta de antisepsia que dejan en contacto con estos microorganismos.
A continuación te mostramos brevemente las formas de contagio. Un tratamiento inseguro. Compartir un vial contaminado. La madre en momento del parto. Visitantes portadores de una infección transmisibles mediante contacto por el aire. El propio personal sanitario que asiste al enfermo. Una instalación hospitalaria demasiado antigua y difícil de esterilizar. Asimismo, en los quirófanos, en especial aquellos en los que se utiliza luz y ventilación artificial, los sistemas y conductos de aire acondicionado, el uso de instrumental mal esterilizado, falta de elementos protectores personales adecuados y estériles, como blusas, guantes y mascarillas. ¿Cómo es el contagio? ¿Cómo la persona entra en contacto con las bacterias o gérmenes? Tiene necesariamente que tocarlo, sobre todo los que provienen de la parte externa del paciente. Por ejemplo, las manos del personal de salud pueden transmitir a las personas esas bacterias, o los endoscopios o los material médico quirúrgico que no está bien esterilizado cuando entra en contacto directo con el paciente. Pero también esas infecciones pueden ser producidas por la misma flora de bacterias que el paciente tiene. Cuando penetran en un sitio quirúrgico o en una catéter o en todos los sitios, dispositivos invasivos que nos ponen cuando nosotros ingresamos a un hospital, entonces allí también se pueden producir infecciones por nuestras mismas bacterias. ¿Cómo se llaman los microorganismos infecciosos existentes en los centros de salud? Los aires acondicionados, cuando no funciona, se contaminan más los quirófanos y esto, entonces, bueno, nada, mantener las cosas en su estado regular, digamos, en que tienen que estar funcionando y bueno, de estar como que vigilantes de que todo marche en orden. Estas complicaciones se dan porque hay, digamos que, como a veces hay como estados de hacinamiento en las mismas salas, entonces no hay diferencia, sino que todos en el mismo sitio, entonces hay niños que tienen las defensas más bajas por X cosa y así, pues entonces se va como que alterando y van adquiriendo otras que lo empeoran. Los más frecuentes en todos los hospitales en general, lo que va cambiando es como el orden, cuál es más frecuente que otros según la especialidad del hospital que sea. Es, por ejemplo, el Staphylococcus aureus, que es el que se encuentra en la piel del paciente y en la piel del personal de salud, la Pseudomonas aeruginosa, que es una bacteria que se encuentra en los líquidos, como te decía antes, en los fregaderos, lavamanos y en todos los sitios donde hay líquidos. Está también el enterococo, que se encuentra en el intestino de la persona, es una de las bacterias que con más frecuencia se infecta los sitios quirúrgicos, por ejemplo el abdomen, que sale de su sitio habitual, que es el intestino de las personas, y coloniza otros sitios donde no debería estar y provoca infecciones. Y también hay un hongo que es muy importante, que es la cándida, que también se encuentra dentro de la flora habitual de las personas y puede, entonces, cuando las personas reciben muchos antibióticos y se barre todas las bacterias de la flora normal del organismo, pueden entonces causar infección. ¿Quiénes son las personas más vulnerables a las infecciones? Las personas más susceptibles para infecciones intrahospitalarias, por supuesto, son aquellas que tienen algún estado de inmunocompromiso, por ejemplo, personas que tienen enfermedades debilitantes como diabetes, como cáncer, como enfermedades del colágeno, como VIH, SIDA. Son enfermedades que bajan las defensas de las personas y esas personas entonces son más propensas a tener infecciones de cualquier tipo y sobre todo, por supuesto, infecciones nosocomiales. Los niños pequeños y las personas de la tercera edad ya se consideran como personas ya predispuestas para este tipo de infecciones. También cuando hay ruptura de otras barreras de defensa, por ejemplo, la piel es una barrera de defensa muy importante, la piel intacta, pero por ejemplo, si te ponen un catéter de vía central o un catéter en un brazo para agarrar una vena, para pasar medicamentos, si te ponen una intubación o una sonda, todo eso son vías expresas que tú al romper la piel dejas entonces abierta la puerta para que entren todos esos microorganismos. Ya eso te produce un estado ya de predisposición para estas infecciones. Ya el hecho de tener una intervención quirúrgica, por ejemplo, ya te baja las defensas. ¿Cuáles son las normas dictadas por la Organización Mundial para la Salud con respecto al tema? La norma más importante
para prevención de cualquier tipo de infección y en particular de infecciones hospitalarias es el lavado de manos. Se ha demostrado que el lavado de manos es la medida como individual más efectiva que existe para el manejo, para la prevención de todos los tipos de infecciones. Si tú eres un personal de salud, tocas a un paciente y no te lavas las manos, al tocar el otro paciente ya le transmites las bacterias tuyas y las bacterias del paciente, el otro paciente que habías tocado antes. Si tú cada vez que vas a tocar a un paciente te lavas las manos, entonces tú cortas ese mecanismo de transmisión. Entonces lo ideal es que el personal de salud deberá lavarse las manos al menos antes de tocar cada paciente. Es una de las normas más importantes que existe de prevención. Hay normas de desinfección, de esterilización de material médico quirúrgico, de asepsia y antisepsia de las heridas quirúrgicas. Hay muchas normas que son importantes seguir. ¿Se cumplen estas normas en los centros médicos en Venezuela? Es difícil cumplir las normas, sobre todo las de lavado de manos. Hay muchos sitios donde no se consigue dónde lavarse las manos, no se consiguen lavamanos con agua y jabón que funcionen y con toallas de papel, que es lo ideal que debería existir. ¿Cuáles son las estrategias preventivas más eficaces para combatir este tipo de infecciones? La estrategia más eficaz para combatir este problema es el lavado de manos. Las personas que son personal de salud, que atienden a los pacientes, deben lavarse las manos constantemente. El mismo paciente debe lavarse las manos. Los familiares del paciente que están en contacto con todos los utensilios del paciente deben lavarse las manos. Esta es una medida muy importante de control. Esterilización del material médico quirúrgico, desinfección de todas las áreas alrededor del paciente, todas las medidas de asepsia y antisepsia para evitar la entrada de las bacterias de la misma flora normal del paciente hacia los sitios que están desprotegidos en el organismo, por ejemplo, un sitio quirúrgico o donde haya un catéter, una sonda, etcétera. Con referencia a este tema, en los últimos días ocurrió un lamentable suceso con un niño de 8 años, Oliver Sánchez, quien poseía un linfoma no Hodgkin, conocido también como un cáncer que comienza en las células llamadas linfocitos, diagnosticado en noviembre pasado y murió el martes 24 de mayo de una meningitis que presuntamente adquirió al contaminarse con una bacteria en el Hospital Pediátrico Elías Toro en Catia, donde se trataba el cáncer. No debemos alarmarnos porque vivimos en contacto constantemente con las bacterias, pero sí tomar en cuenta las normas sanitarias necesarias para evitar adquirir algunos de estos tipos de microorganismos que pueden poner en riesgo la vida de todos nosotros. Recuerden, sea clínica u hospital, no se confíen y si en el lugar no existe la posibilidad de aplicar las normas preventivas, por lo menos busquen la manera de hacerlo con las estrategias mencionadas por la especialista. Los veo en una próxima emisión, amigos, y les recuerdo escribirnos a través de nuestras cuentas @QSescucha_N24 y a través de nuestra cuenta @Noticias24. Feliz tarde para todos.